Bueno, Rosita, muchísimas gracias, muy amable. Una bienvenida especial, como siempre, a todas las personas que nos acompañan hoy, martes 25 de octubre de 2022, en la tarde-noche, cuando nos hemos reunido virtualmente para compartir algunas importantes reflexiones en torno a las enseñanzas políticas que sobrevienen o sobrevendrían para Colombia a partir de los hechos que rodearon la renuncia de la primera ministra Liz Truss en el Reino Unido. Ya habíamos hecho un ejercicio hace aproximadamente un mes y medio aquí en el mismo salón virtual, evaluando la conducta del señor Boris Johnson, que fue su antecesor, y la conducta del partido Tory o conservador en Inglaterra. Asimismo, habíamos hecho una evaluación de lo que es la conducta de los laboralistas, pero este hecho tiene muchos contenidos, muchas profundidades que en estas tierras, en estos trópicos, nadie le pone cuidado, y ahí está la enseñanza pura de cómo es que funciona la política. ¿Por qué se dice que la política es igual en todas partes, solo que cambian los sucesos, cambian los personajes, pero las líneas de comportamiento político de los seres humanos son muy similares y sus actitudes y conductas frente a los hechos casi siempre son coincidentes? Entonces queremos revisar un poco esto y luego darle la participación a ustedes con una sola pregunta, siempre enfocada en el tema del taller, para no comenzar a especular sobre la historia del Reino Unido ni sobre cosas que son complementarias, muy interesantes, pero que nos sacan del tema. Por eso les pedimos siempre que vayan tomando nota de todo lo que escuchen para que su intervención siempre apunte a los aspectos que queremos resaltar, que son las enseñanzas, en este caso, enseñanzas políticas para Colombia de la renuncia de la primera ministra Liz Truss en el Reino Unido. Entonces, vamos a entrar en materia, a compartir aquí con ustedes esta temática. La señora Liz Truss es una conservadora, miembro del partido de los Tory, que ha hecho una carrera más o menos rápida y meteórica dentro de su partido, que sin tener el origen de las familias de más alta alcurnia dentro del Reino Unido, llegó a hacerse una ficha importante dentro de su partido, manejando temas interesantes de comercio exterior y de relaciones internacionales. Ha sido más o menos su perfil, y es una persona muy hábil, muy inteligente, muy capaz, muy trabajadora, y tiene una visión muy clara de lo que es la proyección del Reino Unido, y en su credo personal es una conservadora defensora a ultranza de la empresa privada, de minimizar impuestos y de aumentar la producción nacional. Es su forma de ver, y con esa línea de pensamiento y de comportamiento ha llegado hasta donde ha llegado. Con el señor Boris Johnson tuvo mucha cercanía, y cuando se desató la guerra de Ucrania era la canciller del Reino Unido, era la ministra de Relaciones Exteriores, para nombrarla como la llaman allá, la ministra de Exteriores, y se movió muchísimo. Y ahí marcó su destino para ser elegida como primera ministra. ¿Qué ocurrió? Que el señor Boris Johnson fue elegido primer ministro de la siguiente manera: en Inglaterra, o en el Reino Unido mejor, se vota por los parlamentarios, y el partido que obtiene la mayoría parlamentaria entonces hace una votación interna y escoge entre los parlamentarios, que una refrendación especial que tienen allá con una cantidad de personas que están afiliadas. Ganó el señor Boris Johnson. Desde el principio lo recordamos, eh, había habido una crisis de gobernabilidad antes con el señor Cameron y con otras personas, y ya venían las dificultades, pero lo recordamos que antes de que pasaran todos estos problemas,
resultó el señor Johnson muy alineado con el señor Trump y tienen hasta la forma parecida de comportarse. Algunos dicen que hasta se parecen físicamente. Y el maestro Rafael Núñez decía que las semejanzas físicas a menudo son espirituales, haciendo esa acotación ahí. Lo cierto es que el señor Johnson, desde que llegó, comenzó a promover que el Reino Unido, la Albión, como le dicen a Inglaterra en Europa, era más o menos superior a los demás, tenía una visión distinta y con su partido promovió que no se apoyara la permanencia del Reino Unido dentro de la Unión Europea. Y cuando vino la votación interna, se produjo lo que llama el Brexit, o sea, BR, Britannia, exit, salida, la salida de la Unión Europea. Y ahí fue Troya. Del señor Johnson se mantuvo y se posesionó y se posicionó en el cargo y su actitud arrogante, porque es una persona arrogante, tanto en las cámaras, donde es tan difícil allá, porque al fin y al cabo él está de primer ministro, pero es un parlamentario más. Por eso es un régimen parlamentario en el Reino Unido, como en otros países de Europa, pero hablemos específicamente del Reino Unido. Y al estar ahí, él con su actitud arrogante, pues tuvo varios choques y le tenían guardadas las fórmulas de buscar los pecados y se los encontraron. Uno es que el señor hizo unos gastos suntuosos para reparar las instalaciones de su casa privada ahí en Downing Street y se los capitalizaron y le armaron el escándalo. Aquí en Colombia se descubre y sale fortalecido el presidente y sale fortalecida su compra de edredones y el préstamo de las naves militares para que viaje la familia y todo eso que ya sabemos que pasa aquí. Televisores que valen 20 millones de pesos los facturan en 200 o en 50 o en 80 y no pasa nada. Pero bueno, esto es el trópico. Allá sí no le perdonaron al señor, no porque haya pruebas de que haya gastado o haya sobrefacturado, no, eso no fue el problema. El problema es que gastó dinero de los contribuyentes en cosas innecesarias o demasiado suntuosas para adornar la casa. Ese fue el primer escándalo que le armaron. El segundo, en el cual se vio comprometido y no pudo salir, es que él mismo en los medios de comunicación y las redes sociales le exigía a los ciudadanos británicos mucha disciplina con el coronavirus y mucho comportamiento de seguridad sanitaria y prohibió las reuniones de más de 5 personas, prohibió la cercanía, todo con decreto y allá pues en el Reino Unido es un país muy disciplinado y la gente hace caso de todas esas normas, siguen muy de cerca lo que deciden sus gobernantes, pero la prensa del corazón que allá es brava, bravísima. Allá se meten hasta con la mismísima reina o con el mismísimo rey y le destapan todo lo que ocurre. Le descubrieron que el señor, en la medida que decía públicamente que no se reunieran y amenazaba hasta con sanciones, él sí se reunía ahí en los jardines de su casa privada con parlamentarios y con otras personas a francachelas y comilonas, por lo menos en 2 o 3 veces le probaron y de una vez lo llevaron al Congreso por mentir. Vean ustedes el nivel de lo que es allá, por mentir, que es gravísimo y le costó el puesto. Entonces, como no podían lograr las mayorías, ganó la elección, ganó el debate por un escaso margen. O sea, salió no ileso, salió golpeado por todos lados, pero pasó al otro lado del río y siguió como primer ministro. Entonces el señor Munak era en ese momento su ministro de Finanzas y el hombre estrella de la política del señor Johnson. O sea, Munak era la estrella de la parte financiera y de hacienda pública y de gastos fiscales y había salido ileso el señor Munak, como hasta ahora, en los gastos suntuosos, algo que todavía está pendiente a ver cómo va a resolver ese tema. Pero bueno, salió ileso. Entonces Munak, en un acto que unos lo consideran de trapacería, e inclusive hay quienes en la parte más extrema del partido
Tory o conservador lo llaman el asesino del primer ministro, porque en el momento más crítico, cuando acababa de salir herido, pero pasaba al otro lado el señor Johnson, Munak renunció al cargo y ahí fue Troya. Otra citación a la Cámara a que explicara las razones por las cuales había tenido dificultades con nada menos que su ministro de Hacienda, de Finanzas. No supo explicar el ministro más de lo que tenía que hablar. Exteriorizó sus sentimientos de animadversión contra el señor Johnson y definitivamente le tocó irse del cargo al señor Johnson. Entonces vino una votación interna del partido Tory. ¿Por qué la votación interna del partido Tory? Porque así son las reglas allá. Como es el partido que esté en el poder, no es que inmediatamente se convoca a elecciones generales para que reemplacen al primer ministro. Entonces, dentro del mismo partido, 2, 3, 4 personas se lanzan de candidatas y los demás parlamentarios votan por ellos. Y repito, hay un sistema de refrendación en el que algunos de los ciudadanos que militan en ese partido hacen su refrendación con el voto y ya queda listo quien ganó. Entonces la señora Tross, que en ese momento, repito, es una señora muy brillante, muy valiosa, no es la persona que quieren presentar algunos medios como si no hubiera sido capaz de manejar el país, ganó y ganó por un margen importante. Entonces dicen las malas lenguas que el señor Munak no toleró esa derrota porque él es un multimillonario, es una especie de, en su juventud fue un playboy, es una persona que tiene mucho carisma, habla muy bien, pero tiene el ego bastante subido y no toleró y le buscó la caída a la señora Tross, como lo estamos viendo. Entonces son ejemplos de política que es lo que dicen de un lado y otros dicen otra cosa, pero estamos cotejando para ir formándonos la idea del embrollo que hay allá. Entonces la señora Tross comenzó a gobernar. Lo primero que dijo, que toda Europa le dio el espaldarazo, fue que a pesar de que el Reino Unido no pertenece a la Unión Europea, o sea, a la OTAN, le daba el respaldo que estaba requiriendo el señor Zelensky para combatir contra Rusia. Y entonces, como ella había sido tan activa durante los meses anteriores, pues inmediatamente tuvo el reconocimiento y el agradecimiento de Zelensky, como lo tuvo también con Johnson. ¿Qué le ocurrió a la señora Tross? Que internamente estaba manejando una jauría. Y es que en el partido conservador o Tory de la Gran Bretaña ocurre lo que suele suceder en los grupos humanos donde se maneja política, que los intereses personales se vuelven casi institucionales y es una búsqueda de cómo torpedear al que está adelante, no porque haya otro más capaz, sino porque ese y no yo. Es más o menos el mensaje. Y toda esta tormenta que le pasó a la señora Truss, pues parece ser que fue manejada por el señor Munak, que es ahora el primer ministro, que la manejó de frente, naturalmente que no la manejó de frente, sino que movió sus alfiles. ¿Y qué pasó? ¿Dónde está el problema? ¿Dónde está lo grave de esta señora? Que es lo que está sucediendo y lo que la llevó a la renuncia. En apenas 44 días, que es un periodo muy corto para evaluar o para permitir un gobierno, la señora tomó unas decisiones en las cuales dijo hay que incrementar la base tributaria, pero disminuyendo los impuestos. Hay que multiplicar la producción porque su teoría es, de la señora, y sigue firme en su teoría, es que el Reino Unido naturalmente, por la situación como le pasó a todos los países del mundo, tiene que dar subsidios. Pero ella insiste que si el subsidio no llega a generar producción, lo que hace es aumentar el gasto y aumentar el consumo sin que el Reino Unido esté produciendo eso. Entonces se vio obligado a importar a como de lugar y las importaciones son más caras y se bajan las, los ingresos fiscales y va a complicarse
el manejo de todo ese aspecto estatista y de beneficio social. Eso es la teoría de ella y es básicamente la teoría de la economía de mercado abierta y libre. ¿Qué decían los otros y dónde estuvo el problema? Los otros decían lo contrario. No, es que hay que empoderar a la gente para resolver el problema y la empresa se va a generar sola, pero tiene que tener unos controles de Estado y eso era fuerte en la posición de los laboristas en la Cámara. Entonces, en medio de ese debate, vean ustedes lo grave que son los agarrones entre los políticos, que son muy comunes en estas tierras y las componendas que hacen, en medio de ese debate, la libra esterlina se pegó una caída tenaz y llegó a ponerse al precio del dólar. Y un dólar, como está disparado no solamente en Colombia, sino en varios países, y en especial frente al euro, y el euro es el primo hermano de la libra esterlina, primo hermano menor, claro, lo mismo del franco, y es primo hermano del franco suizo. Entonces, allí se armó la tenaz y comenzaron las bolsas a enloquecerse y los retiros masivos de capital porque se iba a devaluar muchísimo la libra y era mejor cambiar libras por dólares cuando estaba por decir a 1.30 y no esperar mañana que estuviera a 1.10 y que luego quedara igual porque se iban a descapitalizar mucha gente y ya ustedes se imaginan la tormenta que se le armó a esta señora. Entonces, como lo vamos a ver enseguida en un video, esa señora, manteniendo la cordura y la calma, trató de apaciguar semejante tormenta que en el Reino Unido es pesadísima y que nunca se había presentado con ningún otro primer ministro y le tocó renunciar. Entonces vamos a ver el video, un video aquí que nos dice la BBC de Londres para legos en la materia, qué es lo que ocurrió y cuál fue la causa o cuál fue el entorno en que sucedió semejante hecatombe, porque realmente es un hecatombe, a un reino que tiene tanta dependencia de la figura de la reina, que han tenido y seguirán teniendo muchas dudas respecto al señor Carlos III, a quien por herencia le tocó ser rey, pero que no tiene ni el carisma, ni el temple, ni la imaginación, ni la habilidad que tenía la reina para manejar esas relaciones en las dos cámaras que son tan duras y sobre todo entre las dos alas que son tan, tan marcadas sus diferencias. La reina siempre tuvo la facilidad, por muchos años, todo el tiempo que gobernó, 70 años, tuvo la facilidad de acercarlos. Es difícil que el señor Carlos logre eso. Y es la sexta economía del mundo, es el aliado principal de Estados Unidos en Europa y es uno de las potencias que puede trancar a Rusia y a China en sinergia con Estados Unidos y que puede ejercer un liderazgo importante en Europa. Entonces no estamos hablando de la caída ni el enredo hablando folclóricamente de la vereda Belandia del municipio de Saboyá, sin que pretendamos desconocer a nadie, sino haciendo una comparación un poco jocosa, sino que estamos hablando de la sexta potencia económica del mundo y de uno de los países con más tradición e incidencia en las relaciones del planeta, con defectos y virtudes, pero tienen ese poder. Entonces vamos a ver lo que nos dice esta joven. Les pedimos igualmente que tomen nota muy puntual de lo que ella dice para que cuando lleguemos a la etapa de la intervención tengamos mucha claridad acerca de lo que opinamos. Reino Unido está sumergido en una crisis política que se cobró la permanencia en el cargo de la máxima jefa del gobierno. I recognize, though, given the situation, I cannot deliver the mandate on which I was elected by the Conservative Party. I have therefore spoken to His Majesty the King to notify him that I am resigning as leader of the Conservative Party. Liz Truss se convirtió este jueves en la primera ministra británica con la gestión más corta en la historia del país, tras haber durado 45 días en el poder. El récord anterior es del año 1827, cuando el primer ministro George Canning falleció estando en funciones a 119 días de asumir el cargo. El caos previo a su renuncia era tal que algunos medios llegaron a cuestionar si Truss duraría más que una lechuga, satirizando el hecho con una transmisión en vivo en redes sociales. Incluso, algunos analistas han asegurado que la estabilidad política que caracterizó al país durante tantos años es ahora algo del pasado.
Pero, ¿por qué duró tan poco tiempo en el cargo? ¿Y por qué hay tanta inestabilidad en el Reino Unido? De eso hablamos en este video. Esta es una situación sin precedentes para Reino Unido, que comenzó poco después de que Liz Truss asumiera el cargo, hace solo 6 semanas. Está estrechamente ligada a la crisis económica del país, que tiene la tasa de inflación más alta de los últimos 40 años y está acompañada de indicadores negativos que hacen temer una posible recesión en los próximos meses. También se suma la guerra en Ucrania, la crisis energética y la amenaza de un nuevo referendo de independencia en Escocia. En medio de este panorama complicado, Truss optó por anunciar un controvertido paquete económico. Ese programa contemplaba, entre otras medidas, la reducción del impuesto para los más ricos. Eliminaba la tasa del 45% del impuesto sobre la renta que pagan las personas que ganan más de $168,000 al año. También proponía eliminar el tope de los incentivos salariales de los banqueros, que a veces pueden superar el $1.000.000. El argumento era que estas medidas favorecerían la productividad y el crecimiento del país. Pero el paquete fiscal provocó una gran turbulencia en los mercados financieros, en parte por las dudas que surgieron sobre la capacidad del gobierno para soportar semejante recorte sin recurrir al endeudamiento. Esto provocó que la libra esterlina cayera frente al dólar a mínimos históricos. Liz Truss terminó echando a su ministro de Finanzas, Kwasi Kwarteng, y anuló la mayoría de las medidas que había anunciado. Pero su reputación y confianza quedaron perjudicadas al ser señalada como la responsable del golpe que recibió la economía del país por sus medidas de recorte de impuestos. Tras darle marcha atrás a su plan económico, Liz Truss comenzó a recibir críticas de parte de sus propios aliados. Antes de renunciar, más de una docena de parlamentarios de su propio partido, el Partido Conservador, le habían pedido que se apartara del cargo. Y como si los problemas no fuesen suficientes, su ministra del Interior, Suella Braverman, había renunciado un día antes por incumplir el código ministerial al enviar un documento oficial desde su correo personal. Truss comenzó a verse aislada en su propio gabinete, al punto que recurrió a algunos contrincantes políticos para llenar las vacantes de los puestos ministeriales. En su renuncia, la primera ministra dijo que no pudo cumplir el mandato por el que fue elegida por los miembros del Partido Conservador. También anunció que permanecerá en el cargo hasta que se anuncie su reemplazo, algo que debe hacerse tras una votación dentro de su propio partido a partir de la próxima semana. En Reino Unido, la renuncia de un primer ministro no implica automáticamente una convocatoria a elecciones generales, que según el cronograma actual deben convocarse antes de enero de 2025. El Reino Unido tiene un sistema distinto al presidencialista que conocemos en América Latina. Es una democracia parlamentaria. Si un candidato a primer ministro obtiene una mayoría en la Cámara de los Comunes del Parlamento, tiene el derecho constitucional de formar un gobierno hasta que se lleven a cabo las próximas elecciones generales. Según explica el editor político de la BBC, Chris Mason, el partido gobernante iniciará un concurso de liderazgo, que en el contexto actual buscará sacar un nombre de sus filas para evitar una competencia entre sus miembros. Sin embargo, el líder del Partido Laborista, Keir Starmer, el principal opositor, junto a otras formaciones, entre ellas el Partido Nacional Escocés, han pedido que se convoquen elecciones generales de inmediato. La legislación actual, que fue modificada por los conservadores después de ganar las elecciones en 2019, establece que el primer ministro es quien tiene el poder de llamar a elecciones adelantadas. ¿De qué otra manera se puede conseguir una elección anticipada? Pues en Reino Unido, tradicionalmente, cuando un gobierno se somete a una moción de censura convocada por algún miembro del Parlamento y la pierde, normalmente se convocan elecciones generales. Sin embargo, para que se apruebe una moción de censura, los parlamentarios conservadores tendrían que votar en contra de su propio gobierno, algo que se considera poco probable en el contexto actual. Otra posibilidad es que el rey invite a alguien más a formar un gobierno, alguien que pueda ganar el voto de confianza en la Cámara de los Comunes. Lo cierto es que Reino Unido vive una crisis política sin precedentes, que para algunos analistas no solo está afectando su reputación entre los países más desarrollados, también está perjudicando la estabilidad financiera que le ha llevado a ser la segunda economía más importante de Europa. Otro hecho que marca el tiempo de Liz Truss como primera ministra de este país es que ella fue la última en formar un gobierno en nombre de Isabel II. Vimos estas imágenes cuando Boris Johnson y ella viajaron a Escocia a verse con la reina y a que hubiera esa ceremonia de la transferencia del poder. ¿Qué te pareció este video? ¿Te ayudó a entender lo que está pasando en este país? ¿Qué otras preguntas? Bueno, entonces, antes de pasar a hablar del señor Johnson, completemos algunos detalles de esta señora.
De verdad que se necesita mucho carácter, mucha honestidad, mucha transparencia y mucha tranquilidad de espíritu para salir con con ese carisma que salió esta señora y dijo de frente: renuncio porque considero que no le pude cumplir al pueblo británico las expectativas que les prometí cuando me invistieron como primera ministra. Eso es un gesto de grandeza que no lo tienen los políticos del mundo. Aquí los vemos, aquí estoy, aquí me quedo, todo fue a mis espaldas, me acabo de enterar, hay que legalizar a los bandidos, hay es que hacer la paz, hay que dialogar, y siempre buscando frases elusivas. Vale más un presidente muerto que un presidente fugitivo, el pueblo fue el que me eligió, a mí no me pueden destituir, y todo eso que ya lo conocemos a lo largo de nuestra historia. Entonces, ese ejemplo de esta señora es de grandeza, y nos parece desde la óptica sana que ojalá que se recupere en el futuro, porque es una mujer que tiene mucha visión, que tiene mucha capacidad, pero que no contó con un equipo adecuado y el equipo la quemó. Lástima. Vemos también 3 casos en la historia en los cuales los ministros de Hacienda terminan tumbando a sus gobernantes. El primer gran caso lo estudiamos aquí en la Fundación hace un par de años, con el hecho de cuando el rey Luis XV termina sometido a la guillotina porque su ministro de Hacienda tuvo el grandísimo problema que generó la Revolución Francesa. Este señor Johnson sobreaguó en la moción de censura, por eso no hubo elecciones anticipadas, porque recordemos que él con un escaso margen triunfó y logró pasar al otro lado, pero inmediatamente su ministro de Hacienda, que es ahora el que está de nuevo primer ministro, el señor Munak, en su momento lo traicionó, o lo dejó atrás, o se hizo a un lado, y la renuncia de Munak ocasionó la tormenta que finalmente llevó a la renuncia de Johnson, sumado a los casos que habíamos hablado. Y el tercer caso de un ministro evidente aquí es el del señor que estaba de ministro, un señor de raza negra que estaba de ministro de Hacienda en el Reino Unido y era el ministro de la señora Truss. Y en el momento más crítico, después de ser él quien publicó todos los documentos y y salió ante los medios a justificar las medidas fiscales y las medidas monetarias que ha tomado la señora Truss, dio el paso al lado y la dejó sola, y de remate, su ministra del Interior o de Gobierno cometió otro error gravísimo, que fue el de utilizar el correo electrónico personal, como lo hizo en su momento Hillary Clinton, para tramitar documentos de altísima importancia o de seguridad nacional o de alto gobierno, y eso pues es en cualquier parte es un error gravísimo. Aquí en Colombia no, eso es normal, aquí no pasa nada, hasta por el tweet y el chat de WhatsApp gobiernan y pasan la información y circulan documentos y no pasa nada, pero en los países serios eso es muy grave. Entonces vemos unas coincidencias interesantes. Y lo otro que vemos aquí es que el rey no hizo nada como lo hubiera hecho. Estamos seguros que no por ser mujer, no por ser mujer, pero por ser la figura de la gobernabilidad y de la gobernanza en el Reino Unido. Si hubiera estado viva la reina, hubiera llamado a todo el mundo al orden y hubiera evitado semejante tragedia, porque es una tragedia para el Reino Unido y para el partido Tory, que en 45, en 50 días sumados unos con otros, haya 3 primeros ministros y todos del partido más poderoso y del que ganó las últimas elecciones, y que ya había tenido su problema con la señora May y con el señor Cameron, que también tuvieron que renunciar en su momento. Entonces quiere decir que hay unos problemas internos que no se manejan y que este rey no tiene la influencia política que se necesita en una situación como la que nos describe la periodista, y le faltó agregarle cosas, porque es que el mundo entero viene de un problema fuerte de la pandemia que trancó el flujo económico y el desarrollo y la interacción humana y social
entró en crisis y dicen los psicólogos que muchas personas fueron afectadas por eso y eso se está reflejando en los comportamientos grupales, etc. Primer problema. Segundo problema es que hay una contracción económica en el mundo y todos los especialistas, sin ser fatalistas, dicen que la recesión va a ser más fuerte en el 2023 y en los países industrializados peor. Que hay un problema gravísimo también en Europa con las migraciones y especialmente en los países del primer mundo, porque necesitan mano de obra para dinamizar la economía. La señora Truss también abrió el compás a eso y ahí fue Troya, que iba a llenar el territorio británico de delincuentes, de bandidos, de gente sin vergüenza. Entonces todo eso va sumando en contra de, pero no ha ocurrido. Sin embargo, ese es lo que se maneja en los medios y lo que maneja el señor, uno que ustedes vieron, uno de tez rubia, que muy blanco, que estaba ahí desde la oposición del laborista dirigiendo la contraria a él. Y las intrigas personales que manejan dentro del partido de ella, sus contradictores, porque los hay, que no estaban de acuerdo con las medidas que ella tomaba o de pronto por nombramientos, que es lo que suele ocurrir, le hicieron la guerra al punto que tuvo que nombrar a 2 ministros del partido contrario y todo eso sumó una cosa con la otra. Este señor Johnson que vemos en la pantalla fue destituido, o no destituido, se vio obligado a renunciar y se fue a pasar vacaciones a la República Dominicana. Y como buen político oportunista, apenas vio que la señora Truss tenía que renunciar o anunció la renuncia, tan pronto el partido viniera, tuvo el cinismo de viajar de regreso a Londres y aparecer como que aquí estoy yo, vuélvame a poner de primer ministro, cuando eso era insostenible. Eso no, Mercho, ahí hubiera sido la muerte de ese partido, volverlo a poner de primer ministro cuando fue destituido o fue obligado a renunciar mejor. Entonces, afortunadamente, de domingo a lunes cambió de tercio y dijo que no, pero eso hirió de muerte al partido. Y una señora que estaba más o menos con la posibilidad de competirle a Munak, inmediatamente renunció y el señor Munak quedó inmediatamente elegido por decisión automática, ya que no tenía con quién competir y él se había oficializado su nombre para reemplazar a la señora Truss. Aquí lo vemos, él es de descendencia hindú, es la primera vez que una persona de piel de color gobierna a el Reino Unido. La excepción anterior fue con Benjamín Disraeli en el siglo XIX, que Disraeli era de origen judío y gobernó muy bien al Reino Unido. De resto siempre han sido blancos, de ojos azules y de descendencia completamente sajona. Este señor llega, él es un multimillonario, su juventud tuvo un comportamiento de playboy, es muy hábil para hablar, tiene las relaciones públicas y de interacción social muy amplias y prometió ayer que se posesionó unidad y que él va a sacar unidad y va a resolver los problemas de la Gran Bretaña. Entonces, suena muy bonito y además es lo que le tocaba decir, no podía decir otra cosa, tenía que decir esto, hay que unirlo y seguramente tendrá que ponerle toda la dinámica para que eso sea así. Pero como dice el viejo refrán español, del dicho al hecho hay mucho trecho porque él tiene muchísimas resistencias y todos sabemos que en la Constitución y en las leyes británicas el racismo es un delito, pero ellos son racistas. Eso no hay que negarlo, ellos no lo van a querer ni van a aceptar que una persona de color sea la autoridad que sigue después de su majestad el rey. Y suponemos que en la corte del rey tampoco es que caiga muy bien que el hijo de unos inmigrantes que fueron colonizados, diríamos en términos más castizos, esclavos de los británicos, ahora sea el que los gobierna, máxime que la peor humillación que tuvo en el siglo XX, después de la Guerra Mundial, la Gran Bretaña, fue haberle tenido que ceder a los hindúes la liberación de India, Pakistán, Bangladesh, etcétera, etcétera. Claro, Bangladesh se forma después, ¿no? Hacemos esa claridad. Afganistán también nace de ahí, de esa derrota que les infligió el señor
Mahatma Gandhi con toda su revolución silenciosa y que obligó al Reino Unido a abandonar esas colonias. Entonces, aquí hay unos elementos fuertes. Dentro del mismo partido el señor tiene aliados, claro, tiene aliados cercanos y tiene contradictores. Entonces, lo que está poniendo en tela de juicio o en riesgo es el futuro de su partido para que siga gobernando a Gran Bretaña, y lo que se presume es que Escocia seguirá adelante con su referendo para separarse, lo cual sería otro golpe durísimo tanto para la corona como para el Parlamento británico y para la integridad, que los laboralistas seguirán haciendo la presión muy fuerte para que Inglaterra o el Reino Unido vuelva a la Unión Europea, y este señor pues va a tomar posiciones contrarias a la señora Truss, y si ella es hábil pues también va a aprovechar la situación para recuperar la imagen perdida. Entonces vemos que hay un montón de elementos de luchas internas y de pugnas que están por verse y que van a caracterizar la situación de uno de los países más importantes del mundo frente a una ambición rusa, y el señor Putin debe estar feliz de que eso ocurra, porque si el Reino Unido se ve en complicaciones, no va a tener ese enemigo tan sólidamente estructurado en medio de la OTAN. Entonces es otro reto que por extensión le llega al señor Biden, sumado a que si no gana las elecciones ahora de medio término y ganan los republicanos, entonces el señor Trump se encargará de hacerle la guerra más abierta, diciéndole que es un incapaz y que nunca debió estar en Ucrania, y entonces el señor Putin se puede salir con la suya. Por eso es aventurado cuando algunos analistas dicen que ya Putin está perdido, cuando todos estos factores juegan de una manera increíble y Europa puede cambiar completamente su equilibrio de poder. Entonces, para terminar el ejercicio, vamos a ver una parte de la entrevista con esta chilena que vive en Londres, que conoce muy bien la dinámica tanto económica como política del Reino Unido, y que nos da algunas luces de los retos que tiene el señor nuevo primer ministro Sunak, que no son nada claro, y si el señor se buscó, como dicen unos, llegar allá solamente por darse el champú de ser primer ministro, la tiene de para arriba. Pero si fue honestamente que lo consiguió, también la tiene de para arriba. Entonces es una situación interesantísima para quien quiera participar en política, entender lo que ocurre, porque si se hacen analogías o comparaciones o aprendizajes, es mucho lo que queda de un lado para otro y lo que nos va enseñando este caso tan complejo. Entonces nos vamos con el video. Políticas que pueda hacer el nuevo primer ministro de Reino Unido, falta que jure en el cargo, por supuesto, pero digamos que en el papel ya es el primer ministro de Reino Unido, Rishi Sunak. ¿Qué tiene que hacer para calmar, digamos, los mercados, para tratar de llevar una estabilidad política dentro de su país? Y también cómo llega y cómo recibe Europa, cómo recibiría Europa este nombramiento de Rishi Sunak como primer ministro de Reino Unido. Carmen. Hola, muchas gracias. Mira, yo creo que sí, este primer anuncio de su primer presupuesto, de sus líneas de gobierno van a ser claves. Lo que tanto los mercados como la población acá están esperando realmente es claridad y estabilidad, porque las últimas semanas, las últimas 6 semanas han sido realmente de caos, una sensación de caos total, algo que en Inglaterra no es algo a lo que la gente está acostumbrado. Y por lo tanto se le va a pedir al primer ministro que ponga orden en la casa. Ahora, el desafío que tiene, que es muy grande, es cómo se consigue crecimiento, por ejemplo, a nivel económico, sin aumentar el gasto social en el momento que estamos con crisis múltiples, energética, política, económica, con un 10% de inflación, para satisfacer la demanda de su población, que en este momento lo va a pasar mal. Se viene el invierno, se vienen las cuentas energéticas que van a estar muy altas, y problemas múltiples, tanto como para la educación, la salud, etcétera.
Carmen, también recordemos que fue el propio Partido Conservador que presionó a Liz Truss para que dejara su cargo a un lado, para que renunciara como la primera ministra británica. Evidentemente, el mismo Partido Conservador eligió en este momento a Rishi Sunak. Ahora, la pregunta es, ¿van a dejar gobernar a Rishi Sunak más de 44 días como lo hicieron con Penny Mordaunt? Evidentemente, todo parece indicar que sí, perdón, con Liz Truss. Evidentemente, todo parece indicar que sí, para tratar de calmar un poco los ánimos, ¿no? Y también toda la economía de Reino Unido. Pero, digamos, ¿cómo están las cosas dentro del propio Partido Conservador? Yo creo que dentro del Partido Conservador se ve a Rishi Sunak como la única opción de seriedad, la única opción de alguien preparado que tiene por lo menos una noción clara de lo que se necesita hacer a nivel económico. Ahora, con usted de acuerdo o no esté de acuerdo con las políticas que él vaya a llevar adelante, es una persona preparada y en ese aspecto va a entregar, por lo menos al sector económico, una tranquilidad muy grande. El partido, sin embargo, sigue con una guerra civil bastante importante por dentro. Los grupos de extrema derecha, el European Research Group, que hasta hoy día se oponía, digamos, a dar el apoyo que fuera a él como a Mordaunt, siguen siendo grupos con mucha influencia dentro del partido, aunque ha disminuido porque todas las estadísticas indican de que el partido ha perdido apoyos entre la ciudadanía de modo vertiginoso. Es decir, su propio think tank hoy día, que se llama UK Onward, estaba publicando hoy día una serie de láminas donde explicaban de que si no aumentan rápidamente una política intervencionista económica, y mantienen ciertas políticas de orden social más bien conservador, como por ejemplo políticas anti-inmigración y también por ejemplo, lo que serían los temas trans o temas valóricos, el partido, digamos, se podría dividir y quebrar en dos. Entonces, no sé cómo va a navegar todos esos parámetros el primer ministro, pero yo creo que es alguien que viene observando todo lo que pasa hace rato, no es alguien que va a improvisar y yo creo que nos podemos esperar a algunos anuncios bastante drásticos. Unas elecciones generales, digamos, fuera del panorama por el momento, a menos que las cosas se le compliquen evidentemente a Rishi Sunak. Disculpa. Sí, no, quiero hablar de una posibilidad de a lo mejor unas elecciones generales, como también lo estábamos conversando con nuestra corresponsal Luisa Pulido, que más del 50% de la población elegiría evidentemente a los laboristas por este caos político, que también, como lo conversábamos con analistas anteriores, digamos que pudo haber comenzado con David Cameron cuando hizo este referendo del Brexit para la salida del Reino Unido de la Unión Europea, luego cuando se materializó que todavía no hay unas cosas claras, sobre todo con el protocolo de Irlanda del Norte. Entonces, ¿qué tan lejos o cerca pudiéramos estar de unas elecciones generales? ¿Cuál sería el escenario, digamos, que tiene que haber dentro del Reino Unido para que esta posibilidad sea efectiva? De modo interesante lo que nombras tú, el protocolo de Irlanda del Norte, es súper importante porque el European Research Group lo único que quiere es terminar con un Brexit, ¿no?, a la dura, como lo venían haciendo, y la presión que tenían tanto Penny Mordaunt como Sunak esta mañana era comprometerse a usar los actos de Parlamento, que significa que el Parlamento y la Casa de los Comunes puede tomar una decisión sin pasar por los Lords, ¿no? Y llevar a cabo, por ende, este protocolo de Irlanda del Norte. Eso haría que la derecha dura, digamos, se fortalezca dentro del partido, pero al mismo tiempo no es necesariamente lo que el electorado quiere, porque lo que está sucediendo es que en realidad el votante Tory parece ser mucho más centrista, mucho más moderado, y eso le quitaría mucho peso a Sunak dentro de su propio partido con la otra ala. Entonces, es un acto de equilibrio el que tiene que ser el primer ministro, y esto podría llevar a tensiones tan grandes que sí, se podría llamar a elecciones generales rápidamente si es que, por ejemplo, él no hace lo que quiere esta ala dura y decide posponer el tema del protocolo de Irlanda del Norte. Eso sería, por ejemplo, un escenario. En términos económicos, mayor gasto social, etcétera, etcétera, también podríamos crear malestar entre ciertos grupos del Partido Conservador. Entonces no se sabe exactamente qué podría hacerlo caer, pero existen muchos elementos que sí podrían.
Entonces sí, estamos frente a la primera vez desde el 97 que el Partido Laborista está tan fuerte en las encuestas. Hay más de 38 puntos, creo, de diferencia en este momento. Y cualquier error va a hacer caer este gobierno. O sea, esa es la fragilidad con la que está trabajando Rishi Sunak. Por lo tanto, es un acto de valentía pasar a ser primer ministro. En este momento actual que vive Reino Unido, pero digamos también, Carmen, en el Partido Laborista, ¿qué otras opciones tienen más allá de hacer posición evidentemente dentro de la Cámara de los Comunes? ¿No tienen otra opción más allá para acercarse más al gobierno, ¿no? Para presionar más, digamos, esta estabilidad que puede alcanzar el Partido Conservador con la elección de Rishi Sunak? O también, digamos, el Partido Laborista en este momento, que ojalá sea así, piense en el pueblo y diga, pues vamos a esperar a ver qué hace Rishi Sunak para estabilizar las cosas, porque al final los que están sufriendo ahora son los británicos, con los altos costos de la energía, sobre todo de cara al invierno, cuando también siempre lo hablamos con nuestra corresponsal Luisa Pulido, la gente pues va a tener que elegir dentro de poco, digamos, si comer o calentarse. Sí, eso es totalmente cierto. Yo creo que el Partido Laborista ha estado haciendo un juego de ajedrez muy inteligente, si uno lo observa ahora con un poquito de distancia, y es que ha dejado a los conservadores cometer los errores solos. Pero también, y la semana pasada se hicieron casi, en parte caer atrás, forzaron un voto sobre el tema de fracking, ¿no? Eso es la extracción de petróleo y de gas en el norte de Inglaterra. De modo táctico, porque al forzar ese voto en la Cámara de los Comunes, dejaron en claro frente a toda la población cuál era la posición, por ejemplo, del Partido Tory de pasar a llevar sus promesas del 2019. Yo creo que va a ser el juego del Partido Laborista en este momento va a ser eso, dejar que se cometan errores de modo espontáneo, pero al mismo tiempo también provocar en ciertos temas. Por ejemplo, podríamos hablar algo en relación a gasto de salud, podríamos hablar en temas de inmigración, podríamos ir de modo muy sutilmente poniendo trabas al gobierno para obligarlo a pronunciarse sobre ciertas políticas que van a incomodar al electorado. Y esa es la táctica que hasta ahora les ha funcionado muy bien, y es un ejercicio de paciencia, en el fondo, dejar que este gobierno caiga. ¿Qué va a pasar con Penny Mordaunt? ¿Va a seguir siendo la líder de los conservadores dentro de la Cámara de los Comunes? ¿Todavía, digamos, puede seguir siendo una persona fuerte dentro del Partido Conservador? Recordemos también que se hablaba de que es muy apoyada, ¿no?, dentro de las bases duras del Partido Conservador. ¿Va a seguir teniendo su peso fuerte en este partido? Yo creo que sí, de todas maneras. Incluso cuando los miembros de Parlamento pasan a lo que se llaman los backbenchers, ¿no?, que se sientan más atrás, que no son parte del gobierno, se siguen teniendo una influencia muy grande. Y entonces da lo mismo en realidad dónde esté sentada. Es un personaje con mucho poder, con mucho arrastre, y por algo llegó hasta la nominación ahora hasta donde llegó. Y sí, yo por lo menos la veo jugando un rol importante. Ahora bien, no creo... No sé exactamente hasta cuándo, no he escuchado bastante chisme interno de los partidos. Así, si Sunak realmente la va a incorporar al gobierno, que podría ser tácticamente interesante, un modo de controlar a ese sector incorporándolo dentro del gobierno. Entonces, hay que ver cómo Sunak va a navegar eso. Yo creo que Sunak es el que va realmente a poner en orden la casa y tiene ese control, porque hoy día lo que pasó fue que realmente lo convirtieron en líder de su partido. Él va a tomar esas decisiones. Él va a decidir quién se sienta dónde y en qué lugar, porque necesita tener un liderazgo ahora, más que nunca, firme. Si no, puede ser desastroso. Claro, Carmen, también tenemos en nuestra conversación conectada a nuestra corresponsal en Londres, Luisa Pulido, que quisiera incorporar. Y Luisa, yo no sé qué puede pasar también con Liz Truss, completamente ya fuera de la escena política de Reino Unido, la primera ministra más breve de ese país. Y también, bueno, estabas escuchando nuestra conversación con Carmen. Evidentemente, cualquier pregunta que le quieras hacer está bienvenida, Luisa. Gracias, Raúl. Definitivamente Liz Truss está en las últimas horas en el gobierno en Downing Street. Mañana muy probablemente irá a visitar al rey Carlos III para presentar oficialmente su renuncia como primera ministra, y posteriormente entonces Rishi Sunak ingresará probablemente al Palacio de Buckingham aquí en el centro de Londres
y entonces el rey Carlos III le preguntará a Rishi Sunak, le pedirá que forme un gobierno en su nombre y entonces iniciará el gobierno de Rishi Sunak. Y por supuesto la gran pregunta es qué va a suceder con Liz Truss. Después de esta situación tan compleja, he leído en los periódicos cercanos al Partido Conservador que las últimas horas de Liz Truss, antes de que fuera forzada a renunciar, fueron muy difíciles a nivel personal y que de hecho cuando ella termina ese discurso que vimos aquí en France 24, en el que renuncia, ella reingresa a Downing Street, su cara era de completo alivio porque había tenido 6 semanas de pesadilla, así que seguramente Liz Truss seguirá como diputada, pero seguramente necesitará unas vacaciones. Raúl, después de semejante crisis y la complejidad que tuvo que vivir como persona, será bien compleja, pero no hay certeza de si, por ejemplo, seguirá como Theresa May, como diputada, como backbencher, o definitivamente renunciará. No sabemos, no se conoce, por supuesto, cuáles son los planes futuros de Liz Truss, salvo que está terminando su gobierno, las últimas horas que estará como inquilina de Downing Street. Así es, Carmen. Sí, también quiero saber su opinión sobre el futuro de la saliente Liz Truss. También los británicos se caracterizan por ser muy duros, ¿no? Y muy francos, digamos, y tener una libertad de prensa bien crítica también contra los líderes. Recordemos, obviamente, lo de la lechuga, que estaba una lechuga con una foto de Liz Truss para ver quién duraba más. Finalmente, pues ganó la lechuga con Liz Truss. Entonces, realmente fue bien duro, me imagino, también, como lo dice Luisa, para Liz Truss, ¿no? ¿Y qué va a hacer de su futuro? Sí, tú lo has dicho. La prensa inglesa digamos, tiene una lengua No muy perdona. afilada. No perdona nada, no perdona nada, nada, nada les escapa y es algo, la verdad, hay que tener mucha valentía para tomar un cargo acá, porque el nivel de escrutinio al que se ponen ellos mismos es muy alto. Liz Truss, yo creo que ahora le va a pasar algo como Cameron, o también lo que hizo a Theresa May, desaparecen durante un buen tiempo del espacio público, porque yo creo que tiene un desgaste a nivel emocional muy grande todo lo que sucede. Y generalmente ocupan cargos, generalmente se salen, no hay realmente un espacio para reincorporarse como MP directamente. Es raro, bueno, Theresa May lo hizo, pero yo creo que hay un momento en que se salen un poquito de la luz, no de los focos de la prensa. Así que ojalá tengamos más claridad. Ahora, muy interesante también parece ser, no sé si se han dado cuenta, pero cada vez que se eligió a un nuevo primer ministro sin elecciones, tendió a ser una persona a la cual se le traspasa mucha responsabilidad. El caso de Theresa May tras lo que pasó con Cameron, lo de Liz Truss tras lo que pasó con Johnson y ahora a Rishi Sunak con lo que pasó con sus antecesores. Entonces, son puestos que son aún más difíciles que cuando son elegidos con un mandato directo. Lo de Theresa May fue bien fuerte, incluso la vimos llorando en varias oportunidades por, digamos, la presión también dentro de la Cámara de los Comunes que manejaban. Estábamos hablando evidentemente de las críticas y la presión de la prensa, digamos, dentro del Reino Unido, pero también es que eso se vive dentro del Parlamento, abucheos, incluso gritos que pasan cuando no están de acuerdo con lo que dice un parlamentario o un primer ministro. ¿Qué tan respetado, Carmen, es Rishi Sunak dentro de la Cámara de los Comunes? Podemos ver, digamos, estos escenarios, por así decirlo, que estamos acostumbrados a ver dentro, estas discusiones acaloradas dentro de Westminster. Sí, bueno, el heckling al que te refieres, que es una tradición, ¿no?, Sí. del Parlamento inglés en el que levantan la voz y es un modo, ¿no?, de intimidar un poquito a la contraparte. Es una práctica común, pero que además yo creo es llevada un poquito al extremo cuando se producen estos espacios de caos. De todas maneras, Rishi Sunak, por mucho respeto que se le tenga a su preparación, a su capacidad técnica, etcétera, se va a tener que también presentar ante la House of Lords,
House of Commons, con un poquito de humildad, porque a final de cuentas él era la mano derecha bajo el gobierno de Boris Johnson. A él también se le encararon una serie de problemas con el sistema económico por medidas que él tomó, y ahora vuelve como primer ministro y va a tener que ganarse la confianza, digamos, tanto de su bancada, aunque con la oposición cero chance de que lo apoyen. Así que va a ser un contexto muy duro, y yo creo que heckling vamos a ver mucho en la Cámara de los Comunes. Claro, claro, Carmen. Y además también hay que recordar que Rishi Sunak también estuvo involucrado en todo este escándalo que le costó también el puesto al primer ministro Boris Johnson. Hablamos del Partygate, fue uno de los invitados a estas fiestas dentro de Downing Street, ¿no? Entonces, como lo dices, no lo va a tener fácil con la oposición, y pues también Rishi Sunak tiene rabo de paja, como quien dice. Sí, de todas maneras, cuando uno ya está un poco incriminado, por decirlo de algún modo, eso no se lo van a dejar pasar tan fácilmente. Yo estoy segura que la oposición se va a encargar de sacárselo en cara muy rápidamente, y le va a tocar al partido ponerse duro en defensa de él, porque si no va a ser un piso muy, muy frágil sobre el que va a caminar. Luisa, quiero volver con usted para también preguntarle si también será el fin, digamos, o político de alguna manera en el spotlight de Boris Johnson. Hablamos de Liz Truss, que seguramente a lo mejor lo va a hacer, pero Boris Johnson va a seguir siendo una figura fuerte dentro de los conservadores, dentro digamos, del círculo cercano de Rishi Sunak, porque recordemos que Sunak fue ministro de Economía de Johnson y amigo íntimo para estar en estas fiestas de Downing Street. Sí, Rishi Sunak estuvo en la fiesta de cumpleaños de Boris Johnson y por eso fue multado, pero lo cierto es que tienen diferencias absolutas. De hecho, cuando Boris Johnson fue forzado a renunciar fue por un complot de Rishi Sunak, podría decirse, con el entonces otro ministro de Salud, Sajid Javid, y entonces empezaron las cascadas de renuncias, y lo que se sabe es que Boris Johnson estaba absolutamente furioso por este complot de Rishi Sunak, iniciado por Rishi Sunak, y les pidió a los miembros del gabinete que no votaran por Rishi y lo hicieran por Liz Truss. Y de hecho, Penny Mordaunt y Rishi Sunak eran los favoritos, pero el día en que concluyó la votación, finalmente fue elegida Liz Truss y Rishi Sunak como los finalistas. Entonces eso nos muestra las diferencias profundas que tienen los dos. Yo la verdad no creo que Rishi Sunak vaya a recibir mayores consejos de Boris Johnson, quien es a nivel nacional una figura absolutamente desprestigiada por todas esas crisis políticas de las que fue protagonista. Estuvo los últimos meses de su gobierno defendiéndose y no gobernando, que es la gran crítica que se ha hecho recientemente, y sobre todo por esa compleja relación con la verdad que tiene el ex primer ministro. De hecho, en su carta de anuncio ayer de candidatura, Rishi Sunak ha dicho que liderará con altos estándares éticos, y eso sin duda era un mensaje clarísimo para Boris Johnson. Sobre el futuro de Boris Johnson, bueno, él lo dejó clarísimo. Ha dicho que tendrá mucha posibilidad de regresar. Ha hablado de las elecciones generales en 2024. Ha dicho que tiene todavía muchísimo que aportar al Partido Conservador y al país, pero lo cierto es que, escudriñando bien, no se encuentran los votos que Boris Johnson ha dicho en esa carta, muy a su estilo, que tenía, y de hecho decía que podría estar este mismo viernes gobernando nuevamente desde Downing Street, pero lo cierto es que no se ha presentado, y se dice muy internamente aquí por los expertos y quienes han sido testigos de excepción de la política británica por años, es que Boris Johnson simplemente no tenía los votos para presentarse, porque si se hubiera presentado hubiera tenido la posibilidad seria de ser reelegido, con la posibilidad de que hubiera sido destituido, hubiera tenido que ser forzado a renunciar nuevamente, porque el Parlamento británico lo está investigando sobre si mintió o no deliberadamente sobre el Partygate. Así que, para responder concretamente a tu pregunta, tendremos Boris Johnson por mucho, mucho tiempo. Bueno, entonces llegamos al final de la intervención. Como ustedes ven,
cantidad de problemas, de intrigas, de choques, de fricciones. Todo parece indicar que el señor Sunak, para llegar donde está, movió todos los fierros. No está probado, pero es lo que parece indicar por lo que se dice en los medios y los hechos. Entonces llegamos al punto donde la participación de todos ustedes, mi coronel Alarcón, entonces le pedimos que en 2 minutos los asistentes nos señalen 3 enseñanzas de la crisis de Gran Bretaña para tener en cuenta en la actual situación de Colombia de manera muy puntual. Como siempre insistimos, no se trata de reconstruir la historia de Inglaterra, ni de reconstruir la personalidad de Johnson, ni de la señora Truss, ni de Sunak, sino de hechos políticos concretos que nos enseñen de allá a aplicar aquí. Adelante, mi coronel, si es tan amable. Muchas gracias, mi coronel. Entonces, vamos con nuestra dama presente en el aula. Ingeniero Rosita, adelante, por favor. Y sea lista Elías Moncada. Muchas gracias. Realmente las lecciones son muy claras. En mi concepto muy personal, considero que los políticos en todo el mundo tienen una genética muy especial de autosuficiencia, de egoísmo y de decir que están pensando en el beneficio de la comunidad que lideran o que gobiernan, y no es así. Esa es una enseñanza. La otra, y muy importante me parece, es que los periodistas en la Gran Bretaña y en Europa en general, diría yo, no perdonan las equivocaciones mínimas, inclusive, que puedan llegar a tener los políticos de turno. Y hay una que no está muy mencionada aquí, pero que sí es evidente, y es que en este momento la Gran Bretaña, eso estoy segura que lo conocen muchos, tiene un gran problema con los inmigrantes. Por ejemplo, los musulmanes están tratando de llegar y tienen ya de hecho cerca de 10 municipalidades donde son la autoridad. Y yo pensé inclusive, justamente cuando oí el nombre del señor Sunak, dije, otro inmigrante buscando altas posiciones en la Gran Bretaña y logró la más grande. O sea que esa es una situación bien difícil que probablemente no es de aplicación a nuestra política propiamente, porque aquí inmigrantes con la capacidad que tiene este señor, fuera de su riqueza personal, su preparación en aspectos económicos. Aquí no tenemos un inmigrante de esa categoría. Sin embargo, ese para mí es uno de los principales problemas que tiene en este momento la Gran Bretaña, y es la decisión que tienen los musulmanes de apoderarse del máximo posible cargos en la Gran Bretaña. Muchas gracias. Muchas gracias, Rosita. Tiene la palabra Elías Moncada, y se alista el ingeniero Alfredo Gruber. Elías, ya puedes abrir tu micrófono. Elías Moncada. Y muy puntuales, por favor, muy puntuales para que puedan... Y por favor, Elías Ortiz se alista para intervenir después del ingeniero Alfredo Gruber. Ingeniero Alfredo Gruber, adelante. Bueno. Elías Ortiz, por favor, adelante. Muy buenas noches. Un gran saludo a todos y me excusan por la ausencia de estos días. He tenido muchísimos problemas que no he podido cumplir. Me complace mucho estar de vuelta. Yo veo la situación siguiente, ¿no? En primer lugar, es obvio que hay una división entre los partidos políticos, por lo menos el partido Tory, ¿no?
demostrada pues por cómo dejaron sola a esta señora, habiéndole dado la confianza, y no haber permitido pues esas manipulaciones del hoy primer ministro para defenestrarla, ¿no? De tal manera que para mí eso evidencia pues una falla tremenda aún con la experiencia y la tradición británica de democracia. Yo creo que eso demuestra, eso es algo que también ocurre en Colombia, ¿no? Con los partidos, los líderes que no son consistentes en sus políticas y en sus estrategias. La segunda cosa que veo es la valentía de la primera ministra saliente, de Liz Truss, al pronunciarse y hablar, la forma como habló, pues, que prácticamente se mostró incapaz, pues, de resolver los problemas, porque la situación, pues, copó toda su experiencia, todas sus buenas intenciones por controlarla y no lo pudo hacer, pero por lo menos conociendo su posición y sus debilidades y lo que estaba sucediendo, pues tuvo la valentía de enfrentarse al mundo y manifestar pues su propósito de renuncia. Y en tercer lugar, la crisis. Yo creo que la crisis no solamente en Europa, la crisis en Inglaterra es profunda. Tienen gravísimos problemas, entre los cuales está la salida del Brexit y la estrategia de los Tories de revertir eso, ¿no? Eso los tiene pues sumamente preocupados. Y luego pues la independencia de Escocia, ¿no? Que es algo que viene gestándose durante varios años y que fue inclusive potenciada por la salida de Inglaterra del Brexit. Y nosotros en Colombia estamos ante una situación de crisis también. Entonces, allí hay una falla tremenda en cómo enfrentar esa crisis y cómo manejarla. Que no es sencilla ante un partido de gobierno dividido. Yo pienso que en el caso colombiano, pues con Petro hasta ahora ha logrado una cierta unificación, pero eso es algo muy volátil. Y yo pienso que aquí puede haber una situación bien conflictiva a corto plazo, en mi opinión. Esas son mis observaciones. Muchas gracias, ingeniero. Tiene la palabra Elías Moncada. Elías, inicialista Elías Ortiz. Adelante, Elías. Elías Ortiz. Tu micrófono. No. Elías Moncada o Elías Ortiz. ¿Está listo, Elías? Adelante, Elías Ortiz. Sí, coronel, buenas noches, gracias, coronel. Bueno, yo pienso que también en el Reino Unido hay un gran nivel de polarización política que no le da al señor Sunak la solidez necesaria y suficiente para gobernar tranquilamente. Siempre lo estarán rondando esos, entre comillas, antecedentes que tiene con el señor Johnson, que en cualquier momento se los van a explotar ante cualquier falla, para presionar su renuncia. Entonces siempre va a estar latente esa amenaza ahí. De otro lado, el alto nivel de escrutinio de la prensa británica, que es implacable con los políticos. Aquí en Colombia, de alguna manera, también hay ese escrutinio, pero muy parcializado. Y en tercera instancia, pues, la enseñanza fundamental que yo rescato es la gran responsabilidad política que tuvo esta señora Truss y de alguna manera no han tenido los políticos británicos,
que es la de renunciar cuando no se está en capacidad de cumplir con lo prometido a ejecutar durante su gobierno. Entonces, responsabilidad política sí se ve pues que es muy avanzada en esa Gran Bretaña. Gracias, mi coronel. Muchas gracias. Tiene la palabra Elías Moncada. ¿Ya está listo? ¿Ya se solucionaría el problema del micrófono? Adelante, adelante. Elías. No, está muy bajita la señal, está muy bajita, no te escuchamos casi nada. Elías, ¿quieres abrir tu micrófono? Puedes hablar. Bueno, sí, porque te veo mal la señal. Muchas gracias, Elías. Aquí está, paremos más adelante a ver cómo te va. Tiene la palabra mi mayor Mendoza y se alista Jaime, por favor. Gracias, coronel Alarcón. Pues ahí la enseñanza que tenemos especialmente es que es la gran aberrante actuación de los carteles de la toga. Esa es la gran diferencia o la gran enseñanza que nosotros tenemos acá en Colombia, lo que no está sucediendo allá en la Gran Bretaña. Para la toma del poder no hay escrúpulos dentro de los políticos para lograrlo. No se ha evidenciado en Colombia a un político que reconozca sus fallas y renuncie. Gracias. Muchas gracias. Mi mayor tiene la palabra entonces Jaime Congoles. Adelante, por favor. Jaime. ¿Se cayó la señal? No. Estoy. Buenas noches a todos. Adelante, Jaime. Buenas noches a todos. Buenas noches. Es honorable lo de la señora en su renuncia. La verdad que el tema que no tuvo el apoyo del partido, no solo del partido, sino no tuvo el apoyo de quienes en ella confió. Propuso reforma monetaria que no se dieron, se fortaleció el dólar. La crisis de Ucrania tampoco la ayudó, la crisis, y para completarla, el factor fundamental que la hace caer, a mi entender, es la elección que trataron o que tratan de impulsar desde Escocia. No se puede admitir Reino Unido sin Escocia, como no se puede admitir Reino Unido sin Gales. O sea, esos fueron los factores fundamentales. Por más que ella quiso, no pudo y no iba a llegar. Ahora, el señor Rush, que sube ahora, tiene una ventaja. Tiene dinero. No solo eso, es un inmigrante hindú. La colectividad hindú tiene mucho poder en Inglaterra. Pero sobre todo, Inglaterra maneja los diamantes del mundo. Tiene la mayor reserva de diamantes del mundo. Los bancos se manejan. Inglaterra tiene oro del mundo. No confiemos en que lo tiene Estados Unidos. O sea, no marcha su economía, pero sus bancos funcionan porque son los mejores del mundo. Son mejores que los bancos suizos. Eso es lo que hay que tener en cuenta. La economía interna no está marchando, pero no está marchando en toda Europa. Este señor, ¿qué va a hacer? Va a traer capitales extranjeros y capitales de India. Vamos a esperar. Muchas gracias. Disculpen si me extendí un poco. Está bien, Jaime.
Muchas gracias por tu concepto. Tiene la palabra entonces Eli Ospina. Buenas noches, muchas gracias. En lo poco que yo logro captar o que logré entender es que la señora primera ministra tuvo un pudor femenino fuerte y hacerse a un lado, cuando de pronto, creo yo, no vio el apoyo. Entonces, la enseñanza para Colombia. Aquí hay varias que debieran decir, no voy más, porque yo no soy la indicada para este cargo. Esa sería una enseñanza. No puedo opinar más porque hasta ahí entendí. Muchas gracias por la oportunidad. Felicitar a los 13 que conmigo en este momento estamos en sala, incluyendo a las hermosas damas. Muchas gracias. Muchas gracias. Tiene la palabra mi coronel Pachón. Don Eugenio, buenas noches y un saludo especial Buenas a noches. los integrantes de la sala. Muchas gracias al señor coronel Villamarín por estar siempre, como se dice, en el momento oportuno, con los acontecimientos del momento que pueden servir de ejemplo para nuestra política colombiana. Una de las cosas, enseñanzas que ya la han pronunciado los anteriores, algunos de los anteriores, la capacidad de asumir la responsabilidad de renunciar cuando vio que no tenía el apoyo político ni la capacidad para responder por lo que se había comprometido. Entonces, esa es una enseñanza para nuestra querida Colombia. El otro aspecto es el conocimiento general de la economía. Si la anterior, la ministra que está por salir, se comprometió a tomar algunas medidas económicas, era porque veía de que había la necesidad. De pronto se equivocó. Es posible que no le hayan gustado al resto de gente promover la producción nacional, reducir los impuestos a determinadas personas. Y finalmente, sería conveniente que las propuestas que se hagan sean viables, de posible cumplimiento y que eviten la menor resistencia, para evitar de que simplemente se queden en falsas promesas. Muchas gracias, Dios y patria. Muchas gracias, mi coronel. Qué pena con mi coronel Carrascal, que estaba muy arriba, entonces tenga la bondad, tiene la palabra para su opinión acerca de las tres enseñanzas de la crisis de Gran Bretaña para tener en cuenta aquí en la situación política que vive Colombia. Adelante, por Nicolás, favor. gracias. Buenas noches, ¿cómo me escucha? Perfectamente bien, mi coronel. Adelante. Gracias. Voy a cortar mi video porque tengo la señal aquí en la finca, es muy débil. Entonces a veces se va cortando. Ahorita escuché la mitad de algunas intervenciones. Felicitaciones a mi coronel Villamarín, como siempre nos pone como que no todo es el patio que estamos aquí en la platanera de nuestro querido país. Interesantísimo. Pienso que las tres enseñanzas más importantes que nos genera la crisis en Gran Bretaña, primero es una cadena de acontecimientos donde los ingleses han pretendido primero alejarse y mantener su identidad, mantener su orgullo inglés y quererse apartar de ese gran proyecto que fue la Unión Europea. Esa crisis, posiblemente la misma que estamos viviendo con estas nuevas generaciones que no vivieron los tiempos que tal vez a muchos de nosotros nos tocó, empiezan a olvidar y por eso se genera ese primer paso. Lo segundo que me parece bien crítico, además de eso, del Brexit y separarse de eso, es la muerte de una gran líder absoluta. Admiro por completo la gestión que hizo Isabel II y cada vez que leo más sobre ella me genera más admiración
como una mujer en ese tiempo logró hacer tantas líneas conductoras para el desarrollo del Commonwealth y para todo lo que significa Gran Bretaña y esa moneda tan poderosa y esa economía tan poderosa. De esas enseñanzas, me parece a mí que lo más importante, y creo que caemos en el mismo tema del caudillismo, cuando se empiezan a perder esas posibilidades de esos líderes que puedan tener la preparación y la capacidad de conducir a su pueblo a un objetivo tan interesante como lo fue o lo es Inglaterra. La segunda parte, en relación a esta renuncia de la primera ministra, me parece que la enseñanza más grande es esa gallardía, esa posibilidad de el político realmente profesional, integral, que sea capaz de hacerse a un lado para permitir que lleguen realmente otras personas, otras posibilidades, de acuerdo a lo que ella pudo haber establecido. Me parece de estudiar, de revisar en detalle más cosas de lo que pudo haber sucedido ahí, permitiéndole que sigan su camino. De aprender también estas enseñanzas, que todo el aparato político no depende únicamente ni de una persona ni de un partido, sino entender muy bien cómo este equilibrio de poderes genera la posibilidad permanente de que los estados funcionen. Y en este caso, seguramente está hablando una parte importante de Gran Bretaña y podrá entonces darse la oportunidad de salir de esta crisis mundial. Que ellos también están sufriendo exactamente las mismas quejas nuestras sobre un incierto futuro para ellos también. Aplicarlo, tener en cuenta en la actual situación política que vive Colombia, pues que los grandes están saliendo y están entrando unas nuevas generaciones muy complejas, unas nuevas generaciones con unos intereses muy diferentes, con principios y valores diferentes. Y me parece que la política empieza a jugar en escenarios muy distintos, donde hay que tener una lectura sumamente rápida para lograr realmente conservar lo que conocemos como república o lo que conocemos como nuestro Estado colombiano. Es un gran reto que tiene ahora Gran Bretaña, es un gran reto que tenemos nosotros también en Colombia y específicamente y especialmente, como lo comentó mi colega Villamarín, con el tema de los ministros de Hacienda y la importancia que tiene la estabilidad económica de un país. Creo que en ese permiso que le dieron al ministro Ocampo, en nuestro caso, de la universidad para estar acá ejerciendo como ministro, seguramente se va a calmar o va a tener que volver nuevamente a su trabajo y nos va a dejar tirado esto, a pesar de que ha hecho un trabajo importante en ponerle un aterrizadero, un punto a tierra al gobierno nuestro. Muchas cosas, mi coronel, los deja pensando. Muchas gracias por la oportunidad de opinar en esta tertulia. Gracias, mi coronel. Gracias, mi coronel Carrascal. Tiene la palabra el arquitecto Osmar y para el cierre, mi coronel Iván González. Arquitecto Osmar, adelante, por favor. Aló. Adelante, Está un adelante. poquito Ahí la te comunicación. escuchamos Está un poquito regular. Bueno, para todos es muy interesante la exposición del coronel Villamarín, sobre todo con la condición de uno de los países que en este momento a nivel mundial está llevando la batuta en la economía, que es la India. La India no solo ha influido en Londres sino que en muchos países del mundo tiene industrias muy importantes. Aquí en Colombia, en Santander de Quilichao, existen unos materiales que se llaman técnicamente Metegno, que es una industria de un grupo hindú, junto con las famosas motos y muchos otros industrias a nivel mundial. Este dominio en Inglaterra es producto de un proceso de resurgimiento de la cultura de Mahatma Gandhi, que es una piedra en el zapato para muchos ingleses que son tan antipáticos que van a tener muchas manifestaciones, pero que les va a costar mucho, porque desafortunadamente el peor problema de la Gran Bretaña y del Reino Unido es que ellos
Entre ellos tienen unas pugnas que generan una cantidad de situaciones de desunión, que son las que están generando estas catarsis en varios países del mundo. Eso nos demuestra que en estos procesos financieros el poder económico está manejando muchas de las situaciones que los políticos quieren manejar a su albedrío, pero que las compañías y los emporios de la parte financiera le dan la vuelta porque saben que el mundo no se puede desbaratar, y menos en estas condiciones de guerra mundial. Muy buena la ilustración del coronel Villamarín, y esto nos ubica en un entorno muy interesante. Muchas gracias. Muchas gracias, arquitecto. Para el remate tenemos la respuesta a las enseñanzas de mi coronel Iván González. Adelante, por favor. Mi coronel, no sé cómo me puedan estar escuchando porque he tenido dificultades para escuchar el audio. Le escuchamos fuerte y claro, como si estuviera en tierra. Ah, gracias. Pues con lo poco que he podido captar, pues estoy de acuerdo con varios de los, en el sentido de que estos políticos británicos al menos pues tienen una gran conciencia del beneficio nacional, en el sentido de que si sus colegas o ellos mismos no sienten que estén a un valor y que sea importante a la nación, se retiran, para darle oportunidad a otros que sí puedan manejar la situación mejor que ellos. Y conflictos de tipo personal y que agrave más la situación, sino que aunque tienen diferencias lógicas, de todas maneras siempre están pensando en preservar el interés de su país. Entonces creo que este es el que nos pueden dar los británicos en este momento a Colombia, teniendo en cuenta también que ellos, ya sea bien o mal, no sé decirlo cuánto puede ser de lo uno o de lo otro, pues se retiraron de la económica europea, porque pues valoraron que era más beneficioso el estar por fuera que en seguir en ella. Pero pues ya eso lo dirá la historia. Pero en el momento lo es que siempre están pensando es en su país. Muchas gracias. Muchas gracias, mi coronel. Mi coronel Villamarín, hemos llegado al final. Han rendido sus conceptos de las enseñanzas quienes han querido participar en el programa en el día de hoy. Desafortunadamente la señal ha estado bastante regular. Sin embargo, tenemos algunos conceptos, algunos aportes de Omar Angulo, que dice lo siguiente: en el Reino Unido, los partidos políticos son de alta seriedad. Las decisiones en las economías nos muestran la tal responsabilidad que cualquier equivocación es motivo suficiente para dar un pie al costado. El honor se antepone a cualquier ambición personal o partidista. Qué ejemplo de grandeza para nuestros gobernantes que se aferran al país, así sea a costa de quebrar la economía, como se está observando con la subida del precio del dólar. Se debe hacer un balance en las ventajas o desventajas de mantener en el poder a una persona que no tiene la suficiente experticia para manejar las riendas de un país
y que al colocar personas sin el conocimiento en los cargos fundamentales es como colocar un arma de fuego en las manos de un demente, como lo vemos en Colombia. Y no pasa nada. Excelente conferencia, mi coronel Villamarín. Eso es todo por hoy, mi coronel Villamarín. Sus conclusiones y la bendición para esta noche. Adelante, por favor. Bueno, mi coronel, muchas gracias. Muy amable a usted y a todos por llegar aquí hasta el final del ejercicio académico. Pues el video quedará en la página web de la Fundación y quedará en la página de YouTube de la Fundación para consultas posteriores de quienes lo quieran mirar. Hicimos un ejercicio que, como ustedes lo vieron, presentamos primero la situación de la renuncia de la señora Liz Truss. Luego hicimos o presentamos el video con el que la BBC de Londres, que es una de las cadenas de noticias más serias del mundo, nos resume la situación de ella. Posteriormente vimos las connotaciones que forzaron la salida del señor Boris Johnson y los problemas internos que hay dentro del partido Tory respecto al manejo del Estado en una situación tan compleja donde se combinan pandemia, crisis económica, migraciones, pugnas internas, etc. Y luego vimos las reflexiones de una analista chilena con un periodista de France 24 acerca de lo que le espera al señor Sunak en el ejercicio del cargo. Y finalmente pedimos la participación de ustedes con unas reflexiones acerca de las enseñanzas que se podrían derivar de esta crisis en Gran Bretaña frente o para tener en cuenta en la situación actual política que vive Colombia. Y muy bien lo anotó mi coronel Carrascal cuando hizo su intervención, complementando las valiosas intervenciones de los anteriores asistentes, es que tenemos que mirar el mundo entero porque de todos los hechos nos nutrimos, pero además es que lo que sucede en cualquier parte, como ven, afecta la otra. Haberse retirado de la Unión Europea le costó caro al partido Tory y como lo decía la periodista o la chilena que estaba en la entrevista con el señor de France 24, el Partido Laboralista seguirá metiendo guasa y no se descarta que fuercen al rey, que no conoce mucho de política porque toda la vida vivió como aislado y la mamá lo tenía aislado. Además, la reina no era que le diera mucha participación en lo que ella decidía. Entonces, lo pueden forzar a que él, usando su poder de veto que tiene, convoque unas nuevas elecciones, ya que el periodo se le extendería, si no pasa nada, al señor Sunak hasta comienzos del 24. Pero lo que él tiene que enfrentar es una tormenta de la cual hace parte. No puede ocultar que él hace parte de todo este entramado que está sucediendo. Y si uno quiere entender la política, pues tiene que mirar hacia allá. Quizás cuando ustedes estuvieron en secundaria les enseñaban la famosa poesía de Garrick, que decía que víctimas del spleen, los altos lores, en sus noches más negras y pesadas, realmente ser parlamentario en Inglaterra tiene unas noches negras y pesadas. Y cualquier documental que ustedes vean o que lean sobre la vida de Winston Churchill, se dan cuenta que todo el tiempo tuvo que enfrentar estas tormentas y que gracias a su inteligencia y su ingenio salió avante más de una vez, pero que allí es muy fuerte. Y la señora periodista, y algunos lo mencionaron ustedes, la contundencia de la prensa en Londres es brava, en Inglaterra, pero no solo la prensa de la política, es que la prensa del corazón allá es muy fuerte, por lo que tiene cercanías siempre con la corte real y tienen de dónde cortar tela para poner puntos sobre las íes. Y la prensa de allá ha defendido la monarquía como un sistema que lleva ya varios siglos dentro del país y que debe existir como una medida de pesos y contrapesos, pero también
cuando tienen la oportunidad siempre les cantan la tabla con el argumento de que los británicos, los habitantes del Reino Unido, están tributándole a una corona que malgasta y que permite cosas que no están dentro de la norma, pero siempre reconocieron la transparencia de la señora Elizabeth II, en especial con el tema de los recursos públicos, porque en otras cosas también tiene sus pecadillos, pero en esta parte sí siempre le reconocieron que nunca, además del boato con que viven, que es normal, no abusó más de los contribuyentes, y por eso era una reina tan querida dentro del Estado o dentro del Reino Unido. Pero ya yendo al caso específico de estos políticos, como lo decía la ingeniera Rosita, es que son con el ADN en todas partes del mundo, siempre anteponiendo su ego, y desafortunadamente entre nuestros candidatos a los grupos prima esa mentalidad de ser la cabeza, no por capacidad, no por condiciones, no por conocimientos, no por planes, no por proyectos, sino porque es que tengo que ser yo y los demás tienen que seguirme, y eso es un credo que está muy arraigado y que se necesita mucho trabajo para cambiarlo. Entonces, en conclusión, hemos tenido un buen ejercicio metodológico que nos ayuda a tener mucha más claridad. Lamentamos sí que muchas personas de las reservas a quienes se les envían esta invitación y colombianos no asistan, seguramente tendrán sus ocupaciones y no pueden hacerlo, pero ojalá que miren el video después, porque se aprende mucho de estos ejemplos y ejercicios. Mañana entonces tendremos el primer ejercicio presencial aquí en Bogotá, con algunas personas que van a recibir la información, la inducción de cuál es la propuesta que tenemos, para ver si con ellos programamos el primer gran seminario y damos un paso trascendental que se necesita. Y por la noche volveremos aquí a hacer un análisis de los pasos de la construcción del partido político, para volver a reinsistir y a construir teoría y práctica de cómo se hace y formar claridad frente a una realidad y a una necesidad que tiene el país. El país necesita un partido político, no pegarse a los políticos tradicionales. Eso lo hemos dicho muchas veces, que en las circunstancias en el camino tocará hacer algunas alianzas sobre proyectos. Esa es parte de la dinámica política. Pero lo que está demostrado es que han llegado a tal nivel de descrédito que no podemos seguir siendo el blanco de la utilización, porque de lo contrario el señor Petro en la siguiente elección llega más fortalecido si no se crea una fuerza que tenga un proyecto, que tenga una claridad y que tenga unos objetivos bien definidos sobre los cuales debe trabajar para contrarrestar lo que está pasando con este señor, porque el país sigue en una crisis aterradora. Lo que ha pasado en estos últimos días en el Congreso, para algunos es halagüeño, para otros es simplemente el alargamiento de una agonía, y así hemos vivido toda la vida, de agonías en agonías y sobreaguando. A última hora aparece un Mesías y como que nos empuja y se desaparece ese Mesías del escenario y volvemos a caer en el error. Aparece el caudillo, pero Colombia no puede seguir así. Hay que darle un vuelco a esto y montar un proyecto que nos oriente. Pues llegamos al final. Les deseamos a todos una feliz noche y que Dios nos siga bendiciendo. Pero la invitación para las damas.